Buenas tardes, docente Vanessa Lazo. Me presento, mi nombre es Almendra Velázquez, junto con mis compañeros Brian Vivian, Nicolás Vidal y Sara Reyes, le presentaremos nuestra investigación realizada en Catemito. Nuestra investigación fue realizada en Catemito, campus de la Universidad Santo Tomás, ubicada en la localidad de San Bernardo. Este campus cuenta con distintos tipos y variedades de frutales, los cuales son de mucha importancia saber de ellos, sus descripciones técnicas, junto con sus cuidados, entre otros. Por ende, es necesario saber y dar a conocer qué frutales, tipos de riego, variedades, datos y factores climáticos se realizan en este campo. Mencionado lo anterior, damos inicio a nuestra presentación a través de los datos investigados a continuación. Acá daremos una breve descripción de las especies escogidas. Como número 1 diríamos el manzano, Manus silvestris. Tiene un marco de plantación entre hilera de 4,30 metros y sobre hilera de 2,86 metros, con un total de plantas de 11 árboles frutales. Se presenta fruta en mal estado, tiene una plaga llamada chanchito blanco. Esta plaga ataca a las células del fruto y las debilita. Se puede tratar con insecticidas. El manzano es una planta dicotiledónea y el fruto es considerado pomo. La variedad es Fuji. Su método de riego es por inundación, producto que la parcela de al lado riega de esta manera y paso se riegan los manzanos de esta manera. El segundo árbol frutal que nosotros escogimos es el limón. Su nombre científico es Citrus limonum. Cuenta con un marco de plantación entre hilera de 5,60 metros y sobre hilera de 2,94 metros. Cuenta con 7 árboles frutales. Presenta frutos en muy buen estado. El limón es una planta dicotiledónea y el fruto es considerado baya. La variedad es Eureka. Su método de riego es a goteo y cuenta con un aspersor antihelada. Como último árbol frutal escogido es el durazno. Su nombre científico es Prunus persica. Cuenta con un marco de plantación entre hileras sobre 4,30 metros y sobre hilera 2,90 metros. Cuenta con un total de 9 árboles frutales. No presenta frutos, solo presenta cuesco en la semilla en el piso. El durazno es una planta dicotiledónea. Forma parte de los carozos. La variedad no está definida por la falta de información. Y como hablamos en días anteriores, su método de riego es por inundación, producto que del predio del lado se riega y de esa manera se riegan los manzanos y pasa a los duraznos. Aquí podemos ver tres imágenes. En la primera podemos observar que en este árbol de durazno se encuentra un sistema de conducción que sirve para mejorar el crecimiento de este. En la segunda imagen podemos ver el higrómetro que sirve para medir la humedad relativa. Y en la última imagen podemos visualizar el sistema de riego que fue retirado gracias a que se logra regar por el terreno del vecino de al lado, que termina alimentando hídricamente a los cultivos de Catemito. Datos climatológicos de Catemito. El clima específico de la región metropolitana donde se encuentra Catemito es la comuna de San Bernardo, que corresponde al tipo mediterráneo, siendo este un clima muy templado, de seco a subhúmedo, con inviernos lluviosos. La temperatura media anual es de 13,9 grados Celsius, alcanzando una temperatura de 22,1 grados Celsius en el mes más alto, que sería enero, y el mes más frío correspondiente a julio con 7,7 grados Celsius. A continuación, vamos a ver algunos gráficos sobre la temperatura del promedio anual, viento, humedad relativa, etc.
Aquí podemos observar un gráfico de temperatura máxima y mínima del promedio anual en la comuna de San Bernardo, en donde la podemos identificar por la línea roja, que tiene que ver con la temperatura máxima, y la línea azul, que tiene que ver con la temperatura mínima. Estos datos fueron tomados desde el año 2015 al 2023 en la fuente que aparece aquí, que es es.weatherspark.com. Aquí podemos encontrar un gráfico de la precipitación promedio anual en San Bernardo, que tiene una variedad anual de 356.2 mm, y cabe destacar que el periodo del año sin lluvia dura alrededor de 6.2 meses, del 4 de octubre al 9 de abril. El mes con menos lluvia es diciembre, con un promedio de 3 milímetros de lluvia. Aquí podemos visualizar un gráfico también sobre la velocidad del viento promedio anual en Santiago, ya que no pudimos encontrar específicamente de la comuna de San Bernardo, en donde la parte más ventosa dura 4 meses y medio aproximadamente, y tiene unas variedades de promedio de 10.1 kilómetros por hora. Aquí podemos ver un gráfico de la humedad promedio anual de Santiago, en donde el mes más alto de humedad es julio con un 55% y el menor es marzo y abril con un 36% cada uno. Esta información fue sacada de weatheratlas.com. Aquí vemos un gráfico de la radiación promedio anual en Santiago. Esta sección trata sobre la energía solar de onda corta incidente total que llega a la superficie de la Tierra en un área amplia, tomando en cuenta las variedades estacionales de la duración del día, la elevación del sol y la absorción de nubes, entre otros elementos. Factores agroclimatológicos y su impacto en la absorción de agua y potencial fotosintético. Los factores agroclimatológicos como la luz, la temperatura, el viento, la humedad relativa y la disponibilidad de agua que tengan, tiene un impacto directo en la absorción de agua y potencial fotosintético, ya que ambos procesos dependen mucho de las condiciones climáticas y el suelo donde se encuentran las plantas. ¿En qué afecta la absorción del agua? Afecta específicamente en que si existe una escasez, las plantas pueden experimentar estrés hídrico y tener dificultades para absorber agua y mantener su turgencia y funcionamiento normal. Si hay exceso de agua, las raíces podrían llegar a sufrir daños y no tener una absorción de nutrientes adecuada. Además, la temperatura y humedad del aire pueden afectar también directamente a la cantidad de agua que se evapora en la hoja, lo que a su vez puede afectar al proceso de transpiración. ¿En qué afecta al potencial fotosintético? Los factores agroclimatológicos afectan directamente a este potencial, ya que la cantidad de luz disponible en un lugar es un factor clave para la fotosíntesis. La temperatura y la humedad del aire también influyen mucho, ya que la temperatura está directamente relacionada con la velocidad de las reacciones fotosintéticas y la humedad está relacionada a la cantidad de agua que se gasta a través del proceso de transpiración, alterando la cantidad de dióxido de carbono disponible para la fotosíntesis. Las condiciones imperantes de la zona. Lo que se puede determinar según lo observado en terreno y viendo las calicatas hechas en Catemito. En dos de las calicatas realizadas dio como resultado que en la parte superior de ella arroja que tenía presencia de arcilla y en la parte inferior de la calicata arroja un resultado en común que sería suelo arenoso y con bastante presencia de piedra. Por ende, por ende estamos hablando de un terreno con buen drenaje y al tener presencia de arcilla en su parte superior se puede aprovechar un beneficio de esta, ya que la arcilla ayuda con la retención de agua y también tiene un elevado porcentaje de fertilidad. Los árboles frutales se dan muy bien en este tipo de suelo, ya que cuentan con buen drenaje. Esto quiere decir tiene como beneficio no se encharca el agua. ¿Cuál sería la frecuencia necesaria de riego para manzana? En la manzana el sistema más recomendable sería el sistema de goteo o riego por aspersión. Y cuando está en la formación de la flor, es necesario regarlo de 2 o 3 veces por semana. Mediante van avanzando los procesos de la planta, la frecuencia de riego debe disminuir de 1 o 2 veces por semana, porque el desgaste híbrido será menor. Pero cuando está en plena producción del fruto, la frecuencia de riego debe aumentar a un promedio de 3 a 4 veces por semana, mientras que en invierno los riegos deben reducirse uno cada 15 días.
También tener en cuenta que el manzano absorbe con lentitud el agua, y es importante tenerlo en cuenta para que los riegos no sean excesivos y se encharque el agua. ¿Cuál sería la frecuencia necesaria de riego para el limón? El limón debe recibir agua profundamente. Los riegos deben ser frecuentes y ligeros, cada 7 días, y más espaciados cada 15 días, en la medida que las plantas puedan hacer mejor uso del agua, por la mayor capacidad de sus raíces de explorar una mayor área de terreno. Cuando el árbol llega a su adultez y entre la producción, los riegos deben programarse de acuerdo al estado fisiológico del fruto. Estos riegos se van reduciendo cuando el fruto llega al estado de madurez fisiológica. Cuando va pasando por la cosecha, los riegos se deben reducir al mínimo, solo para facilitar las labores como la fertilización. ¿Cuál sería la frecuencia necesaria de riego para el durazno? El durazno es una planta que requiere poca agua. La frecuencia de riego depende mucho del tipo de suelo y la cantidad de agua aplicada. Digamos que debes regar cada 8 días y debes verificar que al final de este periodo solamente quede muy poca humedad. Para medir y determinar la frecuencia de regado, se puede realizar un método enseñado tomando un poco de tierra con la mano, apretándola. Si se desmorona, ya necesita agua. Y si no se desmorona, aún tiene la humedad. Y una vez realizada la tarea tendrás una idea de la frecuencia de regado, pero también tener en cuenta que si llegase a ser excesivos los riegos, esto puede producir la muerte del durazno. Métodos de control de heladas. En Catemito encontramos un aspersor de control antiheladas, que si no me equivoco estaba en la parte de los limones, que consiste en un dispositivo utilizado en huertos y cultivos con la finalidad de proteger a estas de las bajas temperaturas. Funciona de una forma en que mediante la pulverización del agua sobre las plantas crea una capa de hielo que los protege del frío extremo. Aquí podemos ver algunos métodos de control de heladas sugeridos. Las mantas térmicas son telas especiales que se colocan sobre las plantas para protegerlas del frío extremo, atrapando el calor que éstas emiten. Otro método podría ser la aplicación de tratamientos químicos, ya que se puede controlar las fuertes heladas con tratamientos químicos que provocan el retraso del desarrollo, activan la resistencia al frío y o estimulan el desarrollo partenocárpico del fruto. Aquí podemos ver en las imágenes cómo se colocan las mantas térmicas. Reguladores de crecimiento. Nosotros mencionamos dos, que es promalina y ana. La promalina se la aplicaríamos al manzano, ya que sirve para aumentar la calidad, estimula la ramificación lateral y rendimiento en los cultivos. Por otro lado, el ana se la aplicaríamos a los cítricos, que sirve para evitar la caída prematura de las flores y frutos de las plantas, ya sean frutales, cereales, hortalizas, e igual sirve para las plantas ornamentales, para prolongar el tiempo de floración. Por otra parte, tenemos un tipo de regulador de crecimiento distinto al de los demás, ya que este consiste en encintar de cierta manera para guiar la plantación del durazno. Como conclusión diríamos que los datos recopilados son el promedio de temperatura máxima y mínima de la localidad de San Bernardo, tomadas desde el 2015 al 2023. La temporada de lluvia dura de 5 a 8 meses, del 9 de abril al 4 de octubre, con un intervalo móvil de 35 días de lluvia, por lo menos 13 milímetros. El mes con más lluvia es en San Bernardo, es junio, con un promedio de 63 milímetros de lluvia. La parte más ventosa del año dura 4 meses, del 2 de noviembre al 14 de marzo, con velocidades de promedio del viento de 10,1 km por hora. El mes más ventoso del año es en Santiago de Chile, es enero, con viento a una velocidad promedio de 11,3 km por hora. El tiempo más calmado del año dura de 7 a 6 meses. Del 14 de marzo al 2 de noviembre, el mes más calmado del año en Santiago de Chile es agosto, con vientos a una velocidad promedio de 8,9 km por hora. Para concluir, nosotros como grupo acordamos que estos factores
agroclimatológicos son óptimos para la siembra y los cultivos, además de que el terreno de Catemito cumple con todo lo necesario teniendo sistemas de riegos, control antihelada, distancias adecuadas entre árboles frutales, etc. Solo podríamos destacar poner énfasis, un control antiplagas centrada en chanchito blanco que encontramos en un manzano y quizás una actualización tecnológica ya que el higómetro está poco desactualizado. Acá en la bibliografía podrá encontrar datos climatológicos de San Bernardo y Santiago, todo sobre agrohuertos, control de en la agricultura, métodos para proteger los cultivos de la helada y por último el clima y la prevención meteorológica mensual de Santiago de Chile. Acá ya finalizando vemos estas imágenes, las cuales en la primera se puede notar nuestros compañeros sacando el sobre hilera del limón. En la segunda imagen vemos a nuestra compañera viendo si que el limón cuenta con alguna plaga y en la tercera imagen vemos a nuestros compañeros sacando el sobre hilera del manzano.